Job capítulo 36. Siempre que hablo de Job hago esta como pequeña introducción, ¿verdad? Porque muchas veces cuando hablamos de Job, cuando sale Job al tema o vamos a leer Job, tenemos como que cierto pensamiento ya prehecho, o al menos yo lo tenía por mucho tiempo. La mayoría de nosotros, los capítulos que conocemos del libro de Job es Job capítulo 1, 2 y 3 y luego el último capítulo. ¿De qué tratan los primeros capítulos? Los primeros capítulos tratan de cómo Job sufre grandes pérdidas, una mayor después de otra, va teniendo estas pérdidas. Cuenta la historia que Dios, ¿verdad?, presume a Job delante de Satanás, y Satanás dice, pues Job te teme, o Job se porta bien contigo, ¿verdad? Job no reniega de ti, porque lo has bendecido, porque lo has tratado bien, porque tiene todo, pero quítale todo y vas a ver cómo va a renegar de ti. Y Dios dice, ok, te permito que toques sus posesiones, que toques sus cosas. Y entonces empieza este proceso en la vida de Job. Y la mayoría de nosotros podemos, si nos preguntan de qué se trata Job, vamos a decirle, se trata de un hombre que Dios permitió que le quitaran todo, no renegó de Dios y al final Dios le dio lo doble. Eso es más o menos lo que la mayoría de nosotros piensa o entiende que pasa en la vida de Job. Pero cuando tú te metes a leer Job, la historia de Job realmente trata de un hombre que era en su forma, en sus propias fuerzas y en su entendimiento era justo, que creía conocer a Dios de cierta manera, pero que no conocía realmente, no había tenido un encuentro con Dios, y en los momentos más difíciles de su vida tiene esta revelación de quién es Dios, y cuando sale del proceso, la mayor joya que saca Job no es la restitución de lo doble, no es que le dio doble bendición de lo que ya tenía, es que cuando termina Job, él puede terminar diciendo, conozco a Dios de una manera diferente a la que yo lo conocía hasta hoy. Esa es la bendición, esa es realmente la historia de Job. Y en todo este proceso Job se topa con amigos, vienen amigos suyos que lo quieren consolar, que le hablan de parte de Dios o creen hablarle de parte de Dios, y algunos andan bien equivocados, algunos andan más cerca, pero en medio de este torrente de cosas, Job en el versículo 26 del capítulo 36 da una declaración muy poderosa, ¿verdad? Y dice, he aquí, Dios es grande, di conmigo, Dios es grande. Dice, y nosotros, la humanidad o los hombres, nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos. Cuando tú y yo vamos y tratamos de investigar el origen de Dios, te vas a dar cuenta de por qué Dios es Dios. Porque no tiene un origen. Sí, por ejemplo, si tratamos de investigar entre nosotros nuestro origen, podemos trazar, si tuviéramos la capacidad, si tuviéramos toda la información, podríamos trazar un camino de nosotros y llegar hasta Adán. Si tuviéramos toda la información, por ejemplo, si vienes conmigo y dices, a ver, Abimael Rodríguez, ¿quién es este vato? Pues aquí está, es el pastor en Cielos Abiertos, pero ¿de dónde viene él? ¿Cuáles son las huellas de sus años? Bueno, pues él nació en 1983, ya me exhibí, ¿verdad? ¿Cuántos años tengo, verdad? Y nació, ¿y por qué nació? Pues nació por la unión de dos personas, ¿verdad? Sus papás lo tuvieron a él, y ¿quiénes son sus papás? Pues su papá se llamaba Saúl, su mamá se llama Cuquita, bueno, María Refugio, pero pues para la raza es Cuquita o Cookies, ¿verdad? Y hay un chiste familiar muy padre. Tengo una prima que ni conozco, ¿verdad? Porque
Fueron 15 los hermanos de mi mamá, o 15 entre ellos que tengo primos que no conozco. Y cuando esta prima vivía en Los Ángeles, es de los que se fueron para el otro lado y regresaron, y mi mamá traía galletas, ¿verdad? Mi mamá traía galletas, y mi primita, que apenas podía hablar, así un poquito más grande que Adán Mateo, ¿verdad? Le decía, tía, cookies, que quería galletas. Y ella, ay, sí, mijita, yo me llamo Cookies, qué bonito, ¿verdad? Y tía, Cookies, ay, mira, la niña me dice por mi nombre. No, quería galleta y nunca le dio a la pobre, ¿verdad? Esa es la verdad. Entonces ella es Cuquita. Y si te vas, bueno, ¿y quiénes son ellos dos? Vámonos para el lado de Saúl. ¿Quién es el papá y la mamá de Saúl, abuelos de Abimael? Bueno, pues estaba el señor Reinaldo, que yo no conocía a mi abuelo, y está la señora Sara, que a esa sí conocí. Y ahí se acabó mi huella de los años, porque yo no sé para arriba qué más hay. Yo ya no me sé los nombres de los papás de Reinaldo o los papás de Sara. Si nos vamos para el lado de mi mamá, pues mi mamá estaba su papá Higinio y su mamá Cuquita primera, ¿verdad? Y si nos vamos para arriba de ese, yo ya no me sé tampoco conocí a Higinio, nada más a Cuquita primera, y ya no me sé quiénes son los papás de Higinio y quiénes son los papás de... Hasta ahí quedo yo. Pero si tuviéramos toda la información, podríamos trazar una línea y llegaríamos a Adán y a Eva, porque de ahí viene el origen de todos. Bueno, si tú tratas de hacer eso con Dios, no puedes ni al primer nivel, porque arriba de Dios no hay nadie. No hay una huella que trazar, no hay unos años que contar, porque dice Génesis 1 que en el principio era Dios. Ya estaba Dios ahí. Cuando todo comenzó, Dios estaba. No es que Dios llegó con el principio o fue creado junto con todo. Hay un principio aún científico que es el principio de la causa incausada. Fíjate ese principio. ¿Qué significa eso? Que todos tenemos una causa, todo es causa y efecto. Yo estoy aquí por causa de ¿qué? Por causa de mis papás. Mis papás estuvieron en la tierra por causa de mis abuelos y así sucesivamente. Pero cuando llegas al principio de todo y empiezas a escarbar, a ver, ¿por qué hay planetas? Pues porque hubo esto. ¿Y por qué hubo esto? Pues porque hubo esto otro. Y te vas de la forma científica, no bajo el halo bíblico. Te vas al principio de todo y llegan y dicen, es que hubo una gran explosión de la nada. Pues eso es Génesis 1. Cuando Dios dijo sea la luz, bueno, 1, 2 y 3, ¿verdad? Cuando dijo sea la luz, y fue la luz, que no había nada, y de repente ¡pum!, todo es creado a la palabra de Dios, al acto de Dios, cuando Dios lo decide, pero Dios ya estando ahí, el Espíritu Santo ya moviéndose ahí, y ellos tomando esta decisión, y la Trinidad, ¿verdad? Y comenzando a existir todo, y eso es el Big Bang. Y cuando llegas al punto del Big Bang, ¿verdad? En el científico dices que atrás de eso, pues no sabemos qué hay. Algo lo causó. Es una causa incausada, porque no sabemos cuál es esa causa, y aunque la conociéramos y supiéramos que hay esa causa, ¿qué causó eso? Y eso es lo que hace que Dios sea Dios. Que Dios no se rige bajo nuestras leyes, Él está fuera totalmente de eso. Y eso es a lo que se está refiriendo Job cuando dice Él es grande, la huella de sus años no puede ser contada. Y dice una palabra que para Job es verdad, pero el principio de esta serie es que para nosotros ya no es verdad. Cuando dice Job, y nosotros no le conocemos. Nosotros no le entendemos, nosotros no intimamos, nosotros no sabemos acerca de Él. Para Job, Dios era una persona velada hasta cierto punto, donde él decía, es que seguramente Él es de esta manera o Él es así, pero la verdad es que Job no tenía mucha información acerca de quién Dios era. Tú y yo hoy, por el contrario, tenemos mucha información acerca de Dios en la Escritura.
No me estoy yendo hacia otro punto, me estoy yendo hacia la misma Escritura, porque la misma Escritura es el principio y el fundamento, y es el punto de partida, y a la vez es el límite y la guarda de protección que debemos de tomar cuando hablamos en cuanto a cómo es Dios y cómo Dios se manifiesta y cómo Dios se refiere, porque es Dios explicándose a sí mismo a través de la Escritura. ¿No has oído dichos acerca de Dios? Por ejemplo, todos saben que Dios aprieta, pero ¿qué? ¿Pero eso quién dijo eso? ¿Verdad? Eso no está en la Biblia, eso es un dicho popular. También dice el viejo dicho popular que Dios no endereza jorobados. Digo, ¿por qué no? ¿Por qué no endereza jorobados, verdad? Hay muchos dichos populares que te hablan de cómo es Dios, pero que realmente no describen a Dios como Dios se describe a sí mismo. ¿Y yo a quién le tengo que hacer caso a la hora de saber cómo es Dios? Pues a Dios. Si viene Chuy y me dice, oye, ¿sabes qué a mí me gusta? ¿Cuál es tu comida favorita, Chuy? Tacos de arrachera. Ahí luego lo invitamos a una carnita. Y llego yo y está Bárbara, ¿verdad? Que es esposa de Chuy y conoce bien a Chuy, y seguramente ella sabía esa respuesta antes de que Chuy la dijera, ¿verdad? Y su mamá, que está al otro lado, también han dicho Chuy con la arrachera. Y llego yo y le digo, ¿saben qué? La comida favorita de Jesús son las verduras al vapor. A decir, no es cierto, pastor. Yo, ¿cómo de que no? Si lo digo yo, que soy el pastor, son las verduras al vapor. Ellas me van a decir, no, es la arrachera. Y yo les voy a decir, ¿y por qué dices que es la arrachera? Pues porque Jesús mismo me dijo que es la arrachera. No, pero a mí no me importa lo que Jesús te dijo a ti. Tú le debes de hacer caso a lo que yo digo acerca de Jesús. ¿Se te haría coherente eso? Pues no, sería una tontería. De la misma manera, nosotros muchas veces nos hemos creado conceptos, imágenes, patrones que creemos de cómo Dios es, de cómo Dios se manifiesta, de cómo Dios opera, que no es la manera en la que Él mismo se ha expresado a nosotros. Y por eso Job en su momento sí podía decir, nosotros no le conocemos. Ahora Job está en un proceso. Acompáñame a Job 42:5. Es más, desde el 42:1. Ya que trató Dios con Job, mira, Job andaba muy sácale salsa, y llega Dios y le dice, a ver, papito, vamos a hablar tú y yo. Dice Dios, ¿ya hablaste mucho tú? Ahora voy a hablar yo, te vas a callar y me vas a escuchar. Yo no quiero estar en esa posición, ¿verdad? A mí me da miedo ese punto. Pero Dios le empieza a cuestionar a Job. Le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creé las cosas? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el firmamento? ¿Me diste tu consejo a mí de cómo poner el límite de las olas, de cómo establecer las estrellas, de cómo hacer esto y aquello? No, ¿verdad? Entonces, y le cae una dosis de humildad a Job. Y después de todo este proceso, Job viene y dice, respondió Job al Señor y dijo, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Es una pregunta ahí retórica. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Cuántos hemos sido Jobs? Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Escucha este principio. Preguntaré y tú me enseñarás. ¿Sabes cómo se puede conocer a Dios? Preguntándole y que Él te enseñe cómo es Él. Job cayó en la realización, le cayó el 20, se le abrió, ¿verdad?, el entendimiento, y dice, yo voy a preguntarte. Pero lo más increíble es que Job supo esta otra parte, y tú me vas a responder.
¿Por qué, mi amado? Porque la vida cristiana, la vida de fe, no es un proceso religioso donde venimos cada semana, hacemos buenas obras o tratamos de ser buena gente, leemos un mensaje que nos inspire, cantamos cantos cristianos, presentamos un bebé al principio y al final comemos arroz. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es: yo voy a tener un encuentro personal con ese Dios todopoderoso que existe, que ha creado todo, del cual se depende el universo entero. Y lo más increíble es que yo le puedo preguntar y Él me quiere responder. Porque podría preguntarle y no responderle. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo muchas veces le pregunté a mi papá: ¿por qué se hacen las cosas? Y su respuesta era muy sencilla: porque yo digo. ¿Cuántos son papás? Nunca, no, mira, déjame te explico cómo la luz, ¿verdad? La comisión viene y toma una medición y entonces tengo que apagar el clima porque tú lo dejas prendido. No, se apaga porque yo digo y punto, se acabó. Pero Dios dice: yo sí te voy a responder. Yo quiero darme a conocer a ustedes. Dios creó a la humanidad con el propósito de tener una relación íntima y profunda y darse a conocer y vaciarse hacia la humanidad y de la humanidad que se vacíe hacia Él. Ese era el plan perfecto cuando creó a Adán y Eva y no había pecado. El pecado viene y corrompe al hombre, separa al hombre de Dios, y Dios dice: tengo tanto deseo de estar en comunión con ellos que voy a tomar forma de hombre, voy a morir en una cruz y voy a reparar esa unión en la persona de Cristo. Y ahora todos aquellos que se acerquen a Cristo van a conocer en intimidad al Padre y al Espíritu Santo y toda la persona de Dios. Porque yo quiero que me conozcan, porque yo no quiero reglas, no quiero adoración vacía, no quiero cantos, no quiero rituales, quiero relación, quiero amistad, quiero koinonía, me la quitaste, pero si estuviera la imagen, quiero ginosco. Ahorita vamos a ir a ver qué es ginosco. Cuando Job dice, más adelante, ahora sí, versículo 5, después de todo el proceso de Dios, y es lo que nosotros debemos de poder decir más adelante, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Medio sabía de ti, te había oído cosas de ti, pero ¿sabes qué? Yo realmente no tenía un encuentro contigo, no sabía quién eras tú, pero ahora sí lo sé, mis ojos ahora te ven. Eso me pasó a mí cuando tuve un encuentro con Cristo. Yo sabía de un Dios, yo había escuchado de un Dios, yo pensaba cosas de un Dios, pero cuando tuve un encuentro con Dios y su presencia tocó mi vida y me la cambió y me perdonó y me restauró, pude decir: conozco un Dios perdonador. No solo sé que Dios perdona, lo conozco, lo experimenté. No solo sé por palabras y por canciones que Cristo me ama, porque me la sabía desde chiquito, ¿sí? Sí, Cristo me ama. Todos amamos esa canción. Yo tengo un amigo que me ama, que me ama, que me ama. Su nombre es Jesús. Cantábamos esa canción de niños. Pero fue hasta mis 18 años que tuve un encuentro con Cristo, que experimenté, que ginosqué, porque ginosco significa conocimiento por experiencia, no por oídas. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir: no, es que yo conozco Turquía. Ah, sí, Abimael, ¿por qué conoces Turquía? Porque he leído lo que pasó en Turquía. Tengo una bandera de Turquía en mi casa, tengo un mapa de Turquía. ¿Y has ido a Turquía? No, pero yo la conozco. O puede venir Alicia y decirme: yo conozco Turquía, yo anduve allá un tiempo. No la conozco a profundidad, conocí lo que pude conocer en ese tiempo, pero más que tú, compadre, sí la conozco. O puede venir Pedro y Gaby, misioneros en Turquía, que estuvieron ahí 2-3 años, y decirme: no, Alicia, yo conozco Turquía, yo sé andar en las calles de Turquía, yo sé preguntar en turco por cierta dirección, sé pedir comida en Turquía, y mis hijos estudiaron en Turquía. O puede venir un turco de nacimiento y decirle a Pedro: no, Pedro, yo conozco Turquía. Si te fijas esos diferentes niveles.
¿En dónde estás tú con Dios? ¿Conoces de Dios? ¿Has oído de Dios? ¿Oíste un milagro por allá? ¿Conoces a una persona que dice que lo conoce? ¿Sabes más o menos cómo es? ¿Has visto alguna imagen que te da una idea? Pero pues ¿quién vio esa imagen y quién lo pintó y quién sabe que así es? ¿Verdad? Pero tú tienes esa idea. ¿O has leído la Escritura y te has llenado de conocimiento correcto de Dios, pero todavía no intimas con Él? ¿O tuviste un tiempo en tu casa donde yo no te puedo convencer que Dios no estuvo ahí porque tú lo experimentaste? Porque cuando yo no tenía Biblia, mucho conocimiento, ¿verdad? Perdón, micrófono. Cuando no me sabía la Escritura y la doctrina y explicarte el Verbo encarnado y la divinidad de Jesús y cristología y todo esto, yo lo que tenía es decir, yo sé que Él vino a mi cuarto porque lo experimenté, porque sentí una presencia que nunca había sentido y mi corazón cambió y todo lo que yo no podía cambiar fue transformado. Y después vino el complemento correcto y pude entender teológicamente, y las dos son necesarias. Pero la verdad es que muchos de nosotros caminamos con ninguna de las dos. La mayoría de nosotros nos quedamos en un nivel muy superficial, donde lo que experimentamos de la iglesia, de Cristo, es lo que experimentamos en las reuniones. Y no, mi amado, Dios es grande, es inmenso. No te lo vas a acabar con todas las reuniones dominicales de tu vida. Necesitas profundizar en Él. Acompáñame a lo que dice Juan 17:3. Juan 17:3. Está Jesús orando. No es cualquier oración. Es la oración de Dios hecho carne. Es una oración sabia, es una oración con palabras bien pensadas. No es la oración que hacemos para rellenar vacíos. ¿Cuántos de nosotros llenamos de palabras, de nombres, de rituales, de frases, nuestras oraciones para llenar un vacío de un Dios que no conocemos? ¿Sabes qué? Cuando yo iba y hablaba con mi papá, yo le decía, papá. ¿Cómo le decía? Papá. Yo no llegaba y le decía, oh señor Saúl Rodríguez, gerente del área de informática de Banrural, matriz en Ciudad Victoria. Me presento delante de usted, esposo de Cuquita y padre de 4 hijos, para que usted, que es benevolente, me pueda prestar 20 pesos. No. Yo llegaba y le decía, papá, ¿20 pesos? Me daba 50. Y muchos de nosotros como oramos, Señor Todopoderoso, tú que abriste el mar, ¿verdad? Y esparciste a los carros del faraón, oh Dios todo grande y potente. Y sí es eso, pero a veces nada más estamos llenando un ritualismo de no poder y decirle, Abba Padre, porque no le hemos conocido, porque no hemos intimado, porque no vienes y dices, amado Espíritu Santo, precioso Jesús. O muchas veces, ¿sabes qué? Mostramos cuánto nos falta conocer a Dios en que ni siquiera podemos estar en silencio con Él. Porque a veces la oración no se necesitan palabras. A veces puedes entrar a tu cuarto en lo secreto, estar en la presencia del Señor y quedarte callado sabiendo que estás con Él porque hay intimidad. Con las personas que no hay intimidad, los silencios son horribles, tienes que estarlos rellenando. ¿Ya viste esa hormiguita? Sacando pláticas de la nada, ¿verdad? O nada más parpadeando, o viendo el celular, o que alguien me rescate. Pero cuando hay alguien con quien tienes intimidad, ¿verdad? Agarras a tu familia, te vas en carretera y pueden ir cada quien pajareando de silencio 20, 30 minutos. Si son mujeres no creo que aguanten más de 30 minutos. E ir callados y estás en comunión, estás en compañía, porque hay un vínculo. Fíjate lo que dice Jesús. Y esta es la vida eterna. Jesús va a decir cuál es la vida eterna. Las propias palabras de Dios acerca de la vida eterna. Hay que ponerle atención. Y uno esperaría que dijera, esta es la vida eterna, Señor, que se congreguen cada domingo, que vayan a una iglesia de sana doctrina, que guarden tus mandamientos, que diezmen y ofrenden, que sean buenos con el prójimo.
No dice nada de eso. Todo lo resume en una frase muy poderosa: que te conozcan. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Que te lleguen a conocer. Ahí la palabra es ginosco, que significa experimentar personalmente. Porque hay otra palabra para conocimiento que es gnosis, que es información. ¿Sí? El gnosticismo es un movimiento que viene de ahí, que busca información, intelectualidad. Por eso los intelectuales a veces batallan para conocer a Dios, porque lo quieren conocer a través del intelecto. Y por eso un ranchero de la sierra que se levanta y lo experimenta, cuando sale el sol y dice: wow, Dios hizo salir el sol, tiene más profundidad que Dios, que 10 teólogos. Porque es experimentarle. No estoy peleado con la teología, yo mismo me considero un teólogo. Pero ni todos los libros de doctrina fundamental y doctrina sistemática y todas estas cosas pueden cambiar esos momentos en los que yo sé que se ha detenido el tiempo alrededor mío, porque ha estado la presencia del Señor y me ha revelado. Y muchos de esos ni siquiera han sido bonitos. Han sido momentos donde ha tratado, donde ha arrancado cosas de mi vida, donde ha señalado lo que está mal, donde me ha quebrantado. Pero Jesús dice: te tienen que conocer a ti, porque cuando te conocen a ti, conocen exactamente todo lo que tienen que conocer. Conocen cuál es su lugar delante de ti, conocen su necesidad de un Salvador, conocen su falta de santidad y te ven a ti que eres un Dios santo y clamarán por santidad. Te ven a ti que eres un Dios amoroso y benevolente y clamarán por ese perdón. Pero cuando no te conocen a ti, cuando tienen gnosis, cuando tienen conocimiento, cuando tienen obras, cuando solo tienen mandamientos, y remarco solo, porque los mandamientos son importantes, pero si solo tienes eso, tienes un grupo de fariseos crucificando al Hijo de Dios. Pero si tienes a un pescador de bulbo que lo ha conocido, tienes a un hombre que da su vida por Cristo, aún después de haberlo negado y ser restaurado, y muere por el Evangelio. Tienes a un perseguidor de la iglesia como Pablo, que estaba lleno de gnosis, estaba lleno de Biblia, estaba lleno de rituales, y él pensaba que estaba haciendo bien, hasta que se topa con Jesús, lo conoce. Vienen escamas sobre sus ojos, por unos días no ve, y después recobra la vista para poder ver bien, ver claramente, ver como Dios quiere que vea, y ahora sí su vida es otra cosa. Porque se trata de conocerlo a Él. ¿Se puede conocer a Dios? Sí se puede conocer a Dios. Acompáñame a Efesios 1. Ay, madre, pues sí, o sea, Pedro caminó con él, Juan también, ¿verdad? Pues a Pablo se le apareció, pero a mí, tú también. Tú tienes la llave más hermosa que existe, que es su palabra, es Dios mismo expresándose a sí mismo. Pero somos flojos, somos perezosos, o peor aún. Di conmigo. No, lo que voy a decir. Di conmigo, somos tercos. Porque cuando encuentro algo en la Biblia que va diferente a como yo pienso, termino diciendo: las cosas son como yo digo y no como está ahí. O sea, somos tercos. Y por esa terquedad muchas veces Dios tiene que tratar y quebrantarnos. Y por eso Jesús dice: la vida eterna es que te conozcan a ti, que dejen su conocimiento vano y te conozcan verdaderamente. Fíjate lo que oraba Pablo. Efesios 1:15. Por esta causa también yo, Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no dejo de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. ¿Y qué oraba Pablo? Fíjate lo que oraba Pablo. Pablo no se aventaba oraciones mafufas como las que se avientan los apóstoles de hoy, que dicen ser apóstoles. No oraba por un avión,
No oraba por millones vengan a la iglesia. No oraba por una posición de influencia política. No oraba ni siquiera porque los enemigos fueran derrotados y esparcidos a su alrededor y por un camino vinieron y por 7 se vayan. No. Oraba por esto. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, para que se les muestre. Pablo, ¿qué quieres para tus iglesias? Que conozcan a Dios, porque esa es la vida eterna. Mi oración es que tengan espíritu de sabiduría y de conocimiento y que sus ojos sean alumbrados al entendimiento para que puedan saber cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Por eso los cristianos de este siglo que vemos en el libro de Hechos, que vemos en los primeros años de la iglesia, son cristianos muy diferentes a los de hoy, porque los de hoy están orando por un carro nuevo, por una casa nueva, están orando por un nuevo trabajo, están orando porque gane el partido que ellos quieren, o peor aún, están orando porque su equipo de fútbol gane. Pero los cristianos de este tiempo están orando para tener conocimiento de Cristo Jesús. ¿Cuál oración crees que se complace más en contestar el Espíritu Santo? Claro que va a darles revelación, y cuando recibían revelación era como Popeye con espinacas. ¿Sí? ¿Vieron Popeye? Se tomaba las espinacas y pum, le giraban y todo. Y así eran los cristianos de este entonces. Están agüitados, están ahí, es que nos están persiguiendo, nos impiden hablar de este nombre. Señor, danos de nuevo y no nos permitas callarnos. Y entonces todo temblaba y salían y predicaban el evangelio y hablaban de Cristo. ¿Pero de qué Cristo hablaban? Acompáñame a Juan, primera de Juan, no el evangelio, la primera carta de Juan. ¿De qué Cristo hablaban? ¿De qué Jesús predicaban? ¿Cuál era el mensaje que tenían ellos? Porque hoy se predica de Jesús, pero de un Jesús a veces muy distinto al que está en la Escritura. Un Jesús que te quiere hacer campeón. Un Jesús que te quiere llevar de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Y es media verdad, porque sí, el camino del justo es ir hacia arriba como la luz de la aurora va en aumento, pero no bajo lo que este mundo ama y lo que este mundo quiere. Juan te dice de qué predicaban. Dice, lo que era desde el principio. Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Todos podemos decir, hemos oído. Pero le empieza a subir al nivel. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Y ahí le empieza a subir al nivel. Pero todavía le sube más. Lo que hemos contemplado. O sea, lo que vimos detenidamente. No fue una ráfaga, fue sentarme y verlo. 3 años contemplando a Jesús en vivo, y después de eso toda una vida contemplándolo en el Espíritu. Y al final todavía mete el último ensartón y dice, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El verbo se hizo carne, o sea, a Jesucristo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, lo que conocemos. Juan predicaba de un Jesús que conocía, y no solo del Jesús que conoció durante los 3 años, del Jesús que siguió conociendo hasta viejo. Y todavía en Apocalipsis Jesús se le muestra de una manera que él aún no había alcanzado a conocer. No me digas que ya conoces mucho de Dios, porque uno de sus apóstoles más cercanos, de viejo, todavía dice, wow,
Sus ojos eran como fuego, su cabello como blanca lana, su rostro como el sol. No es el Jesús que yo vi ascender, no es el Jesús que yo veía aquí en la tierra. Es un Jesús glorificado a otro nivel, poderoso, majestuoso, que cuando lo vi caí como muerto. Porque cada vez que tú conoces a Dios más de lo que ya lo conoces, vas muriendo a ti mismo. Cada vez que tú conoces más a Dios, se muere más Abimael, se muere más Alicia, se muere más Héctor. ¿Por qué? Porque va siendo más él y menos nosotros. Y es lo que dijo Juan el Bautista: es necesario que tú crezcas y yo mengüe. Pero vuelvo a mi pregunta y mi urgencia durante esta serie es: ¿lo conoces o crees conocerlo? Porque si crees conocerlo, mi amado, necesitas dejar de pasar de creer conocerlo a verdaderamente intimar con Él. ¿Y cómo le hago a Abimael? 2 Corintios. Con esto comienzo a terminar. Ya sabes que cuando un pastor dice comienzo a terminar, falta media hora, pero yo no soy así. 2 Corintios 2. Perdón, 1 Corintios 2. Date un librito atrás. Mi amado, cuando conoces a Dios, todo es diferente. Y por eso hay un viejo dicho y conocido refrán que no es bíblico, pero que está muy lleno de verdad: el que no conoce a Dios, a cualquier santo se le hinca. Si tú no conoces a Dios, con cualquier cosa te deslumbras. Pero cuando tú conoces a Dios, wow, tu vida es otra, cambia, transforma. Y sobre todo, ¿sabes una cosa? Tú puedes compartir solamente de un Cristo al cual conoces, no de un Cristo que te aprendiste su ficha técnica, que sabes de lo que dice, pero no se ha vuelto carne en ti, no se ha vuelto verdad en ti. Necesitas conocerle. Dios no se le quiere mostrar a unos cuantos y a unos poquitos y a los demás no. El deseo de Dios es que todo hombre le conozca. Fíjate lo que dice. Voy a ir desde el 2.1, aunque a lo que quiero llegar es del 6 en adelante, pero dice: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, no fui con gnosis, no fui con el conocimiento sabio. Me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, la raíz del Evangelio. Estuve con ustedes con debilidad, mucho temor y temblor. Mi palabra y mi predicación no fueron palabras persuasivas. No te quise convencer con argumentos, sino con demostración del Espíritu y de poder. Que se demostrara, que se viera, que se palpara. Para que tu fe no estuviera fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos, ahí la palabra sabiduría, cuando la traduces, es conocimiento. Hablamos conocimiento o sabiduría entre los que han alcanzado la madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, esta sabiduría no son buenos libros de aquí de la tierra, no son conceptos humanos. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. O sea, yo me gustaría oír esas pláticas, platicando Pedro y Pablo, ¿verdad? O Pablo y Apolos, sabiduría de Dios en misterio. Ellos no estaban hablando cómo estaba el clima, ¿verdad? Estaban hablando de otras cosas. Sabiduría oculta.
la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, o sea, para que brillara hacia nosotros. No la reveló en los años anteriores, la guardó para que fuera esta generación la que lo descubriera. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, escucha esto, y esa es la clave, mi amado. Este es el caminito. La próxima reunión te voy a hablar de herramientas que tenemos al alcance para conocer de Dios, y en la que sigue te voy a hablar de la actitud que debemos de tener para conocer a Dios, porque son dos cosas distintas. Una cosa es la herramienta y otra cosa es las ganas de agarrar la herramienta. Yo tengo un rotomartillo, pero no creas que se hacen perforaciones solas. Yo tengo que agarrarlo, quitarme la flojera, medir y andar picando. Y así es, tú tienes herramientas, pero no es, créeme que no vas a llegar a tu casa un día, abrir la puerta y que te salte la Biblia y te agarre así, y te tira al piso y no te deje seguir hasta que la leas. No va a pasar. Tú tienes que hacerlo. Pero fíjate lo que dice aquí Pablo. Pero Dios, ¿quién? Dios nos las reveló a nosotros. Dios nos dijo cómo es la cosa acerca de Él. Dios nos corrió el velo. Dios nos dejó ver bien cómo es el asunto. ¿Y cómo le hizo para hacer esto? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu que está en él? ¿Quién sabe los secretos más guardados de Alicia? El Espíritu de Alicia y Dios, ¿verdad? Porque es omnisciente. Pero de aquí, ¿quién? Su Espíritu. La única manera que yo tendría de saber los secretos completitos de Alicia es que Dios me lo mostrara, o yo hackeara a Alicia y su mismo Espíritu me vertiera la información. Ahí está. A Alicia se enojó con el pastor tal día porque le hizo esto y le hizo caras. No quiere que se sepa eso. Pero el único que puede hacer lo mismo entonces con Dios, dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quieres saber cómo es Dios? Tiene el Espíritu Santo que revelarte cómo es Dios. ¿Quién escribió la palabra? El Espíritu reveló e inspiró esta palabra. Sopló la inspiración divina en los hombres que la virtieron. Por tanto es el Espíritu Santo a través de su palabra y a través del contacto con Él que te revela hoy en día cómo es Dios. Y más profundo aún, no voy por tiempo, pero Jesús se lo dijo, ¿verdad?, muy claramente a Tomás: el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. La razón por la que Dios se hizo hombre en la persona de Cristo fue para revelar el corazón mismo del Dios inaccesible, inalcanzable, que estaba en luz total, que estaba lejos de nosotros en su santidad, y vino a la tierra a hacerse como nosotros para decirnos exactamente cómo es y no como pensábamos que era. Y entonces a la gente le voló la cabeza y decía: ¿cómo? ¿Cómo es esto? ¿Por qué ese hombre sana gente en sábado? ¿Por qué ese hombre hace las cosas? En sábado no debemos de hacer nada. Decía Jesús: sí, porque es mi día. Y todos los días son mis días, y yo me manifiesto y yo soy Dios y muestro el corazón benevolente de un padre, porque ustedes saben dar cosas buenas a sus hijos y el Padre les va a dar cosas buenas a ustedes. ¿Cómo no me voy yo a apiadar de esta hija de Abraham que estaba atada por años y vengo a desatarla aunque sea en sábado? ¿A poco no ayudas a tu asno? Entonces la gente: vamos a apedrearlo, decían unos. Pero los que agarraban el mensaje decían: nunca hemos oído sabiduría hablar en ningún hombre
como en este. Porque Él es misma sabiduría hecha carne. Él es el libro de Proverbios potenciado al infinito en carne y hueso. Porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Cuando tú te maravillas de quién es Dios, ya me estoy adelantando a la otra semana, pero cuando tú te maravillas con Dios y dejas de ver a un Diosito, ¿cómo me purga que le digan Diosito? ¿Sí? Es que si Diosito, pues el tuyo será un Diosito, porque el mío es grande y temible, poderoso en batalla. El mío no está chiquito. De hecho decían Diosito y me imagino un osito así de felpa. No, mi Dios es fuego consumidor. Mi Dios sostiene el universo, a cada estrella la conoce por su nombre, tiene contados tus cabellos. Mi Dios es grande. No, es que Diosito, si Diosito quiere saber lo que quiere Dios, no Diosito, aquí está. Oye, te invito a la iglesia. Si Dios quiere, voy. Claro que Dios quiere que vengas a la iglesia. ¿Qué se va a levantar en la mañana? No vayas. Quédate. Pues no, claro que quiere que vayas a la iglesia. Es que voy a ayudar, déjame orar para ver si bendigo a tal persona. Claro que quiere que lo bendigas. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ya está aquí, ya lo dijo, ponte a hacerlo. Ponte y se acabó. Somos bien complicados. Bien complicados para lo simple. Y para lo que sí es complicado, no, Dios, soñé, entonces Dios ya me habló. Dice, a ver, espérame. No, ya mañana dejo todo, me voy a otro país a predicar el evangelio, porque ayer ganó medalla de oro Timbuktu. Ah, no, sí, cuánta revelación. Lo grande lo simplificamos, y lo que es simple lo hacemos bien complicado, porque no conocemos a Dios.